Hola a todos, qué gusto tenerlos de vuelta en el canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente les resultará de lo más interesante, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y, por supuesto, de un galán en particular, Can Yaman. Pero no solo hablaremos de él, vamos a profundizar en algo que ha generado mucha curiosidad y debate, porque las marcas eligen a Can Yaman para sus campañas publicitarias y, sobre todo, cómo entran en juego Hande Erçel y Demet Özdemir en esta ecuación. Así que prepárense una taza de té, pónganse cómodos y vamos a desentrañar este misterio juntos. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo como este y denle a la campanita para que YouTube les avise cuando subamos contenido nuevo. ¡Vamos allá! Bien, ahora que estamos todos juntos, entremos en materia. Can Yaman, como todos sabemos, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, desde Europa hasta Latinoamérica. Su carisma, su atractivo físico innegable y, por supuesto, su talento en la actuación lo han convertido en una figura de renombre internacional. Y como es lógico, las marcas lo han notado. Pero, ¿qué es exactamente lo que lo hace tan atractivo para las campañas publicitarias? No es solo su belleza, claro que no. Vamos a ir un poco más allá. Can Yaman encarna una serie de cualidades que lo convierten en el embajador perfecto para muchas marcas. En primer lugar, su imagen proyecta una masculinidad moderna y sofisticada. No es el típico galán de telenovela anticuado, sino un hombre actual, seguro de sí mismo y con un toque rebelde que encanta a su público. Su estilo personal, entre lo casual y lo elegante, también juega un papel fundamental. Y luego está, por supuesto, esa mirada penetrante y esa sonrisa que derrite a cualquiera. Pero más allá de lo físico, Can Yaman también transmite una energía positiva y una actitud optimista, cualidades que las marcas buscan asociar con sus productos o servicios. Pero aquí es donde las cosas se ponen más interesantes, porque a menudo se ha especulado sobre por qué algunas marcas eligen a Can Yaman y no a otros actores de su calibre, y especialmente sobre la relación de estas elecciones con otras actrices que han sido sus parejas en la ficción, como Hande Erçel y Demet Özdemir. Ambas son actrices muy exitosas, con una gran base de fans y también muy atractivas para las marcas. Entonces, ¿por qué a veces vemos a Can Yaman solo y a veces en campañas separadas de ellas? La respuesta no es sencilla, y aquí es donde vamos a desenredar la madeja. Empecemos por Hande Erçel. Junto a Can Yaman protagonizó una serie muy popular, y su química en pantalla era innegable. Esa conexión traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, generando una gran expectación y una legión de fans que deseaban verlos juntos también en la vida real. Las marcas, astutas como siempre, notaron esto. La fórmula pareja de la tele igual a éxito publicitario ha funcionado muchas veces, y Can y Hande no fueron la excepción. Hubo un momento en el que se especuló mucho sobre la posibilidad de que trabajaran juntos en campañas, pero al final cada uno tomó su propio camino. Y ahí radica una de las claves de todo esto: la imagen individual de cada uno es muy poderosa. Hande Erçel, por ejemplo, tiene una imagen muy sofisticada y elegante, que la hace perfecta para marcas de moda, cosméticos y lujo. Su estilo es muy seguido por sus fans, y cualquier producto que ella promocione suele tener un gran impacto en ventas. Por otro lado, Can Yaman tiene un perfil más versátil, aunque también es conocido por su elegancia, también puede ser la cara de productos más masculinos, como fragancias, artículos deportivos o incluso automóviles. Pero no nos quedemos solo en lo obvio. Las marcas, a la hora de elegir a un embajador, no solo consideran la imagen, sino también la trayectoria profesional, el público objetivo al que se dirigen y, sobre todo, la estrategia de marketing que quieren implementar. A veces una marca puede preferir que su imagen esté asociada a una sola figura, fuerte e independiente, y ahí es donde Can Yaman puede ser la elección ideal. En otros casos, la marca puede buscar un mensaje más romántico o familiar, y ahí es donde la pareja de la tele puede ser la mejor opción, aunque no siempre es así. Ahora hablemos de Demet Özdemir. Su relación profesional con Can Yaman también fue muy exitosa, y su serie fue un fenómeno global. Al igual que con Hande, se generó una gran expectación por su química en pantalla y por la posibilidad de que trabajaran juntos en campañas publicitarias. Demet también tiene un carisma especial y una base de fans muy fiel. Su estilo es un poco más desenfadado que el de Hande, lo que la hace perfecta para marcas más juveniles y divertidas. Y por supuesto, su talento en la actuación la convierte en una embajadora muy atractiva para cualquier producto o servicio. Entonces, ¿por qué no?
Siempre vemos a Can Yaman trabajando con Demet o Ande en campañas. La respuesta es compleja, y no hay una única razón. En primer lugar, está la cuestión de los contratos. Cada actor tiene sus propios acuerdos con distintas marcas, y a veces no es posible que dos figuras trabajen juntas si ya están comprometidas con otras empresas. En segundo lugar, como ya dijimos, cada marca tiene su propia estrategia de marketing, y a veces prefiere elegir a una figura sola para transmitir su mensaje, o elegir a una figura diferente según el producto que va a anunciar. Otro factor a considerar son los cachés. No es un secreto que los actores de renombre como Can Yaman, Hande Erçel y Demet Özdemir tienen tarifas muy elevadas para las campañas publicitarias. Y a veces las marcas deben elegir entre una figura muy popular o apostar por otras caras menos conocidas pero que se ajusten mejor a su presupuesto. Además, cada actor tiene su propia agenda y prioridades, y no siempre es fácil coordinar los tiempos de todos para realizar una campaña publicitaria en conjunto. También hay que tener en cuenta la imagen que cada marca quiere proyectar. Algunas marcas buscan figuras más maduras y sofisticadas, mientras que otras prefieren figuras más jóvenes y frescas. Can Yaman, por ejemplo, puede ser perfecto para marcas que buscan una imagen de hombre elegante y seguro de sí mismo, pero no todas las marcas encajan con este perfil. Y lo mismo ocurre con Ande y Demet. Cada una tiene su propio encanto y estilo, y las marcas deben elegir aquella que mejor se adapte a sus necesidades. Ahora profundicemos en un aspecto crucial, la percepción pública. La imagen que los fans tienen de Can Yaman, Hande Erçel y Demet Özdemir influye mucho en las decisiones de las marcas. Si un actor es asociado a una controversia o a una mala reputación, es muy probable que las marcas prefieran no arriesgarse. La imagen pública es un activo muy valioso para cualquier celebridad, y tanto Can como Hande y Demet han sabido construir una imagen positiva y atractiva, lo que los hace tan deseables para las campañas publicitarias. Pero, como hemos visto, no es el único factor determinante. Otro aspecto interesante es el poder de las redes sociales. En la actualidad, las redes sociales son una herramienta fundamental para la promoción de cualquier producto o servicio, y los actores de renombre como Can Yaman, Hande Erçel y Demet Özdemir son conscientes de ello. Su presencia en redes sociales, el número de seguidores que tienen y el impacto que generan en sus publicaciones son factores muy valorados por las marcas. Cuanto mayor sea el alcance de un actor en las redes sociales, mayor será su atractivo para las campañas publicitarias. Y no podemos olvidar el factor cultural. La popularidad de las telenovelas turcas ha traspasado fronteras, y los actores como Can Yaman se han convertido en ídolos a nivel mundial. Las marcas, conscientes de este fenómeno, buscan aprovechar este tirón mediático y cultural para promocionar sus productos y servicios en diferentes mercados. Y aquí es donde entra en juego la versatilidad de cada actor. Can Yaman, por ejemplo, ha sabido adaptarse a diferentes culturas y mercados, lo que lo hace muy atractivo para marcas con presencia global. También hay que mencionar la cuestión de la exclusividad. Algunas marcas buscan embajadores exclusivos, que no trabajen con ninguna otra empresa del mismo sector. Esto puede limitar las opciones de los actores, pero también les permite construir una relación más sólida y duradera con una marca en particular. Y por supuesto, la exclusividad suele ir acompañada de mejores condiciones económicas. Así que a la hora de elegir a un embajador, las marcas deben considerar también este factor. Otro punto a considerar es la química personal. Aunque la química en pantalla puede ser muy atractiva para los fans, no siempre se traduce en una buena química personal. Las marcas, a la hora de elegir un embajador, deben asegurarse de que la persona elegida se sienta cómoda con el producto o servicio y que transmita una imagen auténtica y creíble. A veces la química entre dos actores puede ser muy fuerte en la ficción, pero puede no serlo tanto en la vida real, y esto puede influir en las decisiones de las marcas. También es importante destacar la importancia de la autenticidad. Los consumidores de hoy en día son cada vez más exigentes y buscan marcas que sean auténticas y transparentes. Y esto se aplica también a los embajadores. Los consumidores prefieren ver a un actor que realmente use el producto o servicio que está promocionando, y no solo que lo anuncie por dinero. La autenticidad es clave para generar confianza y credibilidad, y las marcas son muy conscientes de ello. Ahora hablemos un poco de las estrategias de marketing. Las campañas publicitarias de hoy en día son mucho más complejas que hace algunos años. Las marcas ya no se limitan a anuncios en televisión o en revistas, sino que utilizan una gran
Variedad de canales como redes sociales, influencers, eventos especiales y promociones online. Y los actores de renombre como Can Yaman, Ander Zel y Demet Özdemir son figuras clave en estas estrategias. Su capacidad para generar impacto en las redes sociales los convierte en activos muy valiosos para cualquier campaña de marketing. Y no nos olvidemos del factor sorpresa. A veces las marcas buscan embajadores inesperados para generar más interés y curiosidad. Pueden elegir a un actor que no encaje con el perfil típico de la marca, precisamente para romper con los moldes y llamar la atención. Y esto puede funcionar muy bien, siempre y cuando se haga de manera estratégica y con un mensaje claro. La innovación en las estrategias de marketing es fundamental para destacar en un mercado cada vez más competitivo. Otro aspecto a considerar es el poder de la narrativa. Las marcas no solo venden productos o servicios, sino que también venden historias. Y los actores de renombre como Can Yaman, Ander Zel y Demet Özdemir son expertos en contar historias. Su capacidad para conectar con el público a través de sus personajes en la ficción puede trasladarse también a las campañas publicitarias. Las marcas buscan crear historias atractivas y emotivas, que conecten con los valores y las emociones de los consumidores, y los actores pueden ser piezas clave en estas estrategias. En resumen, la elección de un embajador de marca es una decisión compleja que involucra muchos factores. No se trata solo de elegir al actor más guapo o más famoso, sino de encontrar la figura que mejor se adapte a la estrategia de marketing, al público objetivo y a los valores de la marca. Y en el caso de Can Yaman, Ander Zel y Demet Özdemir, vemos que cada uno tiene un perfil único y atractivo, y que las marcas deben sopesar cuidadosamente sus opciones antes de tomar una decisión. La química en pantalla puede ser un factor importante, pero no es el único. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, es momento de concluir. Vemos que la elección de Can Yaman, Ander Zel o Demet Özdemir para una campaña publicitaria depende de una gran variedad de factores, que van más allá de su atractivo físico o su popularidad en las telenovelas turcas. Las marcas consideran la imagen, la trayectoria profesional, el público objetivo, la estrategia de marketing, la imagen pública, el poder en redes sociales, el factor cultural, la exclusividad, la química personal, la autenticidad, las estrategias de marketing, el factor sorpresa y la narrativa. Cada detalle cuenta y cada decisión se basa en un análisis profundo y cuidadoso. Hemos visto que Can Yaman es una figura muy atractiva para las marcas por su masculinidad moderna, su elegancia y su energía positiva. Ander Zel es una embajadora ideal para marcas de lujo y moda por su estilo sofisticado y su elegancia. Y Demet Özdemir es perfecta para marcas más juveniles y divertidas por su carisma y su estilo desenfadado. Las tres son figuras muy valiosas para el mundo de la publicidad, y las marcas deben saber elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. Es importante recordar que las decisiones de las marcas no son aleatorias ni caprichosas. Detrás de cada campaña publicitaria hay un equipo de profesionales que trabaja arduamente para encontrar al embajador perfecto y para diseñar una estrategia que genere impacto y resultados. Y aunque los fans pueden desear ver a sus ídolos juntos en campañas publicitarias, las decisiones de las marcas se basan en criterios objetivos y estratégicos. Espero que este análisis haya sido de su agrado y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de la publicidad y sobre el impacto que tienen figuras como Can Yaman, Ander Zel y Demet Özdemir en este sector. La elección de un embajador de marca es un proceso fascinante y complejo, y espero que este vídeo les haya ayudado a entenderlo mejor. Ahora, me gustaría agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí su apoyo y su interés en estos temas. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que les haya resultado entretenido e informativo. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar su comentario aquí abajo, me encantaría saber qué opinan y qué otros temas les gustaría que tratemos en el futuro. Sus opiniones son muy importantes para mí, y las tengo muy en cuenta para crear contenido que les interese y les guste. Y ahora, antes de despedirme, no quiero olvidarme de invitarlos a que le den un like al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de las telenovelas turcas y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su suscripción es lo que me anima a seguir creando contenido como este, y que juntos podemos seguir disfrutando de todo lo que nos apasiona. Activen también la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo y así no se pierdan nada. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo.